Bueno, pues como os decía, buenas tardes a todos y bienvenidos a este webinar. Mi nombre es María García y os doy la bienvenida en nombre del Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Asturias. Muchas gracias en primer lugar por hacer un hueco en vuestra agenda para compartir con nosotros esta jornada del proyecto Red Neurona sobre 6 tecnologías que incorporarán los edificios de viviendas. Me gustaría agradecer a nuestro colegiado Manuel del Pozo, que fue el que nos propuso hacer esta charla, y a su compañero Sergio Espiñera, que será nuestro ponente de hoy. Antes de comenzar, remarcaros algunos aspectos organizativos en la que os rogamos a todos los asistentes que mantengáis el micrófono silenciado para mejorar la calidad del audio. Las webcam permanecerán deshabilitadas y todas las cuestiones que os puedan ir surgiendo nos las podéis trasladar por el chat y al final de la ponencia pues abriremos un turno de dudas y de preguntas donde podréis trasladar vuestras cuestiones, bien sea como comentario por el chat o abriendo el micro directamente. Como os decía, hoy nos acompaña Sergio Espiñeira, División. Os lo presento brevemente haciendo una reseña a su currículum. Sergio es ingeniero industrial, MBA por The Power Business School, director técnico ID BM en Giacomini, España, desde donde participa activamente en el desarrollo de tecnologías de ahorro aplicadas a las instalaciones térmicas en los edificios. Como ingeniero de proyectos ha contribuido a ahorrar energía en edificios de uso residencial, hotelero, hospitalario y de oficinas. Actividad que ha compaginado con la divulgación técnica mediante artículos y ponencias en diversas universidades, colegios profesionales, posgrados y centros de formación profesional. De forma muy breve os presento los objetivos de la jornada de hoy, que son conocer las características de las diferentes tecnologías para aplicarlas correctamente y conocer las herramientas de cálculo y diseño para aplicar las soluciones en cualquier tipo de proyecto. Aquí podéis ver el contenido de la sesión de hoy. Y por ir finalizando esta pequeña introducción, os dejamos aquí nuestros datos de contacto en nuestra web, correo electrónico y teléfono para cualquier duda o consulta que os pueda surgir. Y sin extenderme más, yo ya me despido y cedo el turno a Sergio para que comience con la charla. Muchas gracias. Vale, pues muchas gracias María y también al colegio por invitarnos a participar. Para nosotros es muy interesante siempre tener contacto con proyectistas que tienen cuestiones a resolver en el día a día. Y bueno, hoy vamos a intentar hablar de cuestiones que a nosotros nos preocupan, nos inquietan y nos motivan y espero que sean también compartidas. Comparto pantalla. A ver, un segundo. Bien. Vale, aparte del agradecimiento también a Manuel por haberse acordado y proponer la sesión, simplemente daros un par de datos de lo que es Giacomini a día de hoy. Giacomini somos, a mí me gusta definirlo como un equipo de personas que cree que es posible vivir, trabajar, relacionarse en espacios confortables sin que ello suponga un compromiso de los recursos en general. Vamos a gastar energía a veces, pero vamos a intentar que siempre sea el mínimo posible. Y para ello lo que hacemos es desarrollar productos y tecnologías que aplicamos a las soluciones que os proponemos y que podéis encontrar en cosas tan concretas como válvulas, por ejemplo, de equilibrado o sistemas completos como los que vais a ver aquí. Las imágenes que veis ahora son de parte de un asistente que estamos construyendo y que estará en breve y que luego también os podremos presentar, que en definitiva es una herramienta que nos permite ayudar a hacer rápidamente valoraciones para tener una primera estimación de por dónde puede ir un proyecto. Vale. Bien, como toda presentación tiene un PowerPoint, o casi siempre, pues empezamos con este. Y vamos para allá. Intentaré concentrar la presentación en unos 40 minutos aproximadamente y así dejar tiempo después a un debate que me gustaría que fuese intenso y que pudieseis participar, discrepar, criticar. En definitiva, el camino está por hacer en muchos sentidos, ¿vale? Los contenidos ya se han comentado. Vamos a hablar de producción de temperatura, de energía a baja temperatura, sistemas radiantes, ventilación, deshumectación termodinámica, climatización y agua caliente, que son cuestiones que van asociadas siempre a los edificios
bueno, ahí actualmente se están resolviendo de una determinada manera. Lo que vamos a comentar ahora son otros abordajes o otras herramientas para resolver los mismos problemas de manera más eficiente. Antes, si me permitís, me gustaría hacer algunas reflexiones que suelo hacer en las sesiones que voy haciendo y después podréis opinar y también criticar. No sé si estaréis de acuerdo o no. La primera es que vivimos una situación difícil. La humanidad siempre ha vivido en situaciones difíciles, esto es una realidad, a veces con más o menos estabilidad, pero lo que sí que es cierto es que tenemos un marco normativo en este escenario que es muy complejo. Nuestro marco normativo actual es el Código Técnico, que no es una norma prescriptiva, no te dice hágase esto así, sino que da libertad de cátedra y en ese sentido es hasta cierto punto pues, fantástico, pero luego exige una medida de la eficiencia de los sistemas respecto a la energía primaria consumida. Por tanto, hay libertad de selección de sistemas, pero llegamos, por ejemplo, a preguntas como ¿es obligatorio poner ventilación mecánica de doble flujo en viviendas? Claro, desde un punto de vista de ahorro, puede ser que si no lo haces no consigas certificar correctamente ese edificio, pero es que la realidad es que no hay una prescripción que lo obligue a hacer. Así como el RITE sí que lo es, el RITE te dice pues, que a partir de un determinado volumen, hora o segundo hay que poner recuperación de calor y además establece qué niveles de eficiencia se debe aplicar. En viviendas el código técnico, por ejemplo, no lo es. La segunda reflexión es que creo que vamos muy tarde en aplicar herramientas o medidas de ahorro, pero mejor tarde que nunca. ¿Y por qué digo tarde? Bueno, aquí veis una gráfica que llevo siguiendo desde hace años y que, bueno, la última actualización ya hace algunos, pero entenderéis por qué. Esta gráfica está extraída del INE. El INE recoge el número de viviendas construidas a través de los visados de los colegios profesionales y nos viene a decir que se han construido en España pues, prácticamente 28 millones de viviendas, lo cual no quiere decir que existan esas viviendas porque esta gráfica no refleja el porcentaje de vivienda destruida. Lo que sí que vemos es que el ritmo de construcción de viviendas ha sido muy variado. En los años 70, por ejemplo, tardamos 15 años en construir 5 millones de viviendas. A partir de los 80 entramos en un periodo que tardamos 20 años en hacer 5 millones de viviendas y a partir del año 2000, con una serie de cuestiones normativas, entrada en la Unión Europea, abaratamiento de los tipos de interés, etcétera, construimos a un ritmo muy elevado, cerca de 7 millones de viviendas en 7 años. O sea, es un ritmo desmesurado que obviamente tuvo su final y ahora tenemos un ritmo de aproximadamente 100-125 mil viviendas construidas al año en España. ¿Y esto qué nos dice? Pues pequeño drama. Cuando mejor es la normativa desde el punto de vista de eficiencia energética, que es a partir del año 2006, es cuanto menos viviendas construimos. Por tanto, tenemos un parque de viviendas existente que hay que abordar. Y en ese sentido, ya sabemos que hay ayudas y estamos ahora inmersos en un proceso de rehabilitación energética importante. Por eso llegamos tarde, pero más vale tarde que nunca, ¿vale? Bien, tenemos multitud de soluciones técnicas, pero además no va a ser fácil siempre aplicarlas, o tenerlas en cuenta o a veces valorarlas. Además, todo el proceso de tecnificación de las viviendas desde el punto de vista de demandas de energía, calefacción, climatización, ventilación, etcétera, ha ido evolucionando con los años y nuestras viviendas se están convirtiendo prácticamente en módulos o lunares o estaciones espaciales. Imaginaos no sé, yo he vivido muchos años en comunidad de vecinos, pues me imagino a mis vecinos y a mí mismo que nos trasladan a una estación espacial y seguro que alguien intenta abrir la ventanilla porque quiere fumar y otro quiere hacer otra cosa. Las viviendas cada vez están más encapsuladas, más aisladas, con más grado de tecnificación y es imprescindible que toda esa tecnología de alguna manera esté integrada, porque si no encontramos absurdos como que, por ejemplo, haya 2 o 3 termostatos en una pared para controlar distintos sistemas. Eso no tiene mucho sentido. La casi última reflexión que comparto es que el futuro utiliza agua y esto viene de la mano de que los gases refrigerantes han tenido una evolución. Tuvimos gases con fluor y cloro
que eran muy baratos, muy estables y buenos refrigerantes, pero los que contenían cloro dañaban la capa de ozono, el flúor aumenta la contribución al efecto invernadero de estos gases, y lo que estamos viendo es que a estas moléculas iniciales, que eran de hidrocarburos, que se habían añadido cloro y flúor, se les están quitando estos aditivos. Por tanto, lo que nos queda son gases como el R32, que todavía tiene flúor, o el R290, que ya no lo tiene y que directamente es propano. Por tanto, vamos a tener sustancias refrigerantes que nos permiten disfrutar de una tecnología de calentamiento y enfriamiento pues, muy eficiente, pero esos gases no van a poder viajar por el interior del edificio. Por tanto, vamos a tener instalaciones con producción de calor y de frío en el exterior, y vamos a tener que diseñar y utilizar distribuciones de agua. Esto ya es así en algunos edificios, pero se nos había olvidado y vamos a volver. Básicamente porque de R32 a día de hoy es posible hacer una instalación con casi 12 kilos de refrigerante dentro del interior de la edificación, pero con R290 la carga límite por una estancia va a ser de 980 gramos. Por tanto, volvemos otra vez al agua, ¿vale? Y finalmente, aprovecharme del conocimiento de Simon Sinek, que es un gran ponente internacional de varias cuestiones, sobre todo desde el punto de vista de marketing, pero que él explica una curva de difusión tecnológica que nos ayuda a entender un poco lo que vamos a hacer hoy. Simon Sinek dice que hay multitud de tecnologías en ebullición, siempre saltando, y hasta que estas tecnologías no cruzan el abismo, que es aproximadamente cuando las conocen y utilizan el 15% de los actores del mercado, pues esas tecnologías no tienen un crecimiento. Así podríamos ver que las aerotermias, bombas de calor, los suelos radiantes están en un movimiento de crecimiento altísimo, mientras que hay otras tecnologías como la válvula de radiador que pues está más en desuso porque trabaja a una temperatura más elevada, ¿vale? Entonces, hoy vamos a hablar de bajas temperaturas, de desorientación termodinámica, de ventilación mecánica centralizada en edificios de viviendas, que son tecnologías que no se están aplicando de forma masiva, pero que nosotros pensamos que aportan valores y problemas también, pero sobre todo valores que las hacen merecedoras de ser tenidas en cuenta, y vamos a empujarlas un poco a cruzar ese abismo con esta sesión que hacemos hoy. Bueno, empezamos con la primera tecnología, que es un poco la madre del cordero, en el sentido de que establece unas reglas de juego que no van a permitir a todas las tecnologías subirse a ella, ¿vale? Y es la producción a 35 y a 15. Perdonad que en alguna presentación se hablaba de 30, pero en realidad son 35 grados. Y lo que venimos a decir es lo siguiente. Bien, tanto en la climatización y calefacción de viviendas aisladas como en altura, el problema térmico en invierno pasa por inyectar el calor suficiente para mantener la vivienda en unas temperaturas de confort en torno a 20 grados, con exteriores de 5, 0, -5 o la temperatura que sea. Entonces, la pregunta que nos hacemos es, vale, ¿y para hacer esto es necesario utilizar fluidos a 70 grados? Obviamente no. Ya hemos tenido un proceso de bajada de temperaturas. Actualmente los suelos radiantes, muchos de ellos, trabajan a 40, 45 grados, y nuestro reto es conseguir que las instalaciones trabajen a 35. En el caso inverso, en verano, el objetivo es mantener unas temperaturas interiores de en torno a 25 grados con exteriores crecientes. Y la pregunta es, ¿podemos hacer esto con agua a 15 grados, con una temperatura moderada de producción? Bueno, no solo es interesante y posible, sino que además entendemos que es necesario. ¿Por qué? Pues porque el rendimiento de cualquier generador de calor por aerotermia, bomba de calor, aumenta drásticamente cuanto más cercanas son las temperaturas de trabajo. Por ejemplo, una máquina de 12 kilovatios, está aquí resaltada en rojo, a una temperatura exterior de 7 grados en calefacción. El COP de este equipo pasa de ser de casi 5,5, 5 con una temperatura de producción de 30 grados. A medida que vamos subiendo la temperatura, 50, 55 grados, estaríamos en 2,78. Es decir, según qué estrategia utilicemos de calentamiento, vamos a perder un 40 o casi a veces un 50% de la energía que puede generar ese equipo. Eso tiene dos derivadas, que el consumo va a ser mucho mayor y que el tamaño y la cantidad de unidades o equipos va a ser
mucho más elevado. O sea, la potencia nominal a instalar va a ser mayor porque como trabajan a alta temperatura, rinden menos y tengo que cubrir esa diferencia. Y en refrigeración pasa exactamente lo mismo. Con una temperatura exterior de 35 kilovatios, una máquina que trabaje a 15 grados tiene un COP de 3,9, mientras que si esa máquina tiene que trabajar a 7 grados es de 3,05 o 5 grados de 2,94. Es decir, la estrategia de diseño de los sistemas de climatización debe basarse en temperaturas lo más moderadas posibles, desde el punto de vista de eficiencia de los equipos instalados. Este es para nosotros el primer nivel, el primer escalón de desarrollo de tecnología. ¿Va a ser eso Perdona que posible? te Sí, interrumpa, dime, Sergio. Mira, es que nos dime. comentan por el chat si podías darle a ocultar esta barrita que sale debajo de la pantalla Ah, de compartiendo vale. pantalla. Pensaba que solo la veía yo. No, pues la vemos Ahora, todos. Ahí, vale, pues muchas vale, vale, gracias. vale. No, gracias a ti por la apreciación. Es que bueno, no soy muy hábil en esta plataforma y en otras a veces hay cosas que no sé. Perdonad. Nada, está Vale. solucionado. Gracias. Bueno, no sé si tapaba algún dato, pero bueno, esto es una tabla de nuestros equipos de aerotermia, pero si elegís cualquier bomba de calor del mercado vais a ver que tiene un comportamiento similar, porque esto es algo intrínseco de los sistemas de producción de calor y de frío por bomba de calor o por máquina frigorífica, ¿vale? Bien, ese es el primer nivel. Vamos a ver que no siempre es fácil cumplirlo, ¿vale? Como decía Groucho Marx, estos son nuestros principios, pero cuando no los podamos aplicar, deberemos aplicar otros, pero vamos a intentar que sean estos. ¿Cómo? Bueno, una primera herramienta es la segunda tecnología, que son los sistemas radiantes, muy conocidos en general, pero no todos. Y los presento con esta pregunta, que es que el calor sube, y es para un poco provocar el hecho de aceptar una cuestión, y es que no solo vamos a trabajar con suelo, sino también con techo. Bien, aquí hay un ejemplo de demanda de energía de un edificio que puede estar en Baleares en este caso, pero es bastante parecido a otros. Y si os fijáis, tenemos básicamente 4 grandes demandas de energía, de calefacción, de climatización, de agua caliente sanitaria y de ventilación. Bien, claro, ¿cómo atendemos la demanda de calefacción? ¿Cómo atendemos la demanda de climatización y la de agua caliente sanitaria, etcétera? Bien, la de calefacción todo el mundo suele pensar o ha aceptado que los sistemas radiantes son una excelente solución y además el hecho de aumentar la superficie nos va a permitir bajar la temperatura de trabajo. Y en ese sentido, los suelos radiantes o los sistemas radiantes son aliados para trabajar más cerca de 35 que de 45. Y en climatización sucede algo parecido. Pero, ¿qué pensáis o qué opináis si os digo que no es la única manera, la única herramienta existente en el mercado del suelo radiante, sino que también podemos activar un techo? Bien, ahora estáis todos en silencio, luego podemos hablar, pero seguramente una de las cosas que saldrían aquí es que el calor sube y no tiene mucho sentido poner una fuente de calor en el techo. Bien, lo que sí creo que estaremos todos de acuerdo es que el aire caliente sube por un principio físico, se dilata, es menos denso y hace ascender globos aerostáticos, etcétera. Esto es impepinable. Pero el calor por radiación viaja del foco caliente al foco frío. Por tanto, poner un techo caliente significa que va a calentar por radiación el suelo. Técnicamente esto es viable y posible a temperaturas de 35 grados. Se pueden conseguir emisiones de 50-60 vatios metro cuadrado y conseguir entornos sumamente confortables porque el usuario no va a tener una sensación de cabeza caliente con un techo a 30-35 grados. ¿De acuerdo? Entonces, simplemente lo lanzo aquí, luego a nivel de debate podremos un poco hablar, pero ahora, por ejemplo, estamos proyectando o ayudando a proyectar un edificio de 30 viviendas en una zona costera con techo radiante y otra de las tecnologías que hay aquí, ¿vale? Es una herramienta más. En Giacomini fabricamos todo tipo de soluciones radiantes, muchas de suelo, pero también de techo, tanto de yeso, laminado como metálicas. Tenemos multitud de instalaciones o nuestros materiales están en muchísimos edificios y en todas las geografías y latitudes, no solo de la península, sino también de Europa. Y es una solución que funciona muy bien. Me limitaré a dar 2 ventajas. Una es la inercia. Los suelos radiantes tradicionales cargan una cantidad de masa importante, en torno a 100 kilos metro cuadrado.
Otras soluciones, por ejemplo, el sistema Spider, que es para rehabilitación, que es una retícula que sujeta el tubo, reducen el espesor, incluso tenemos suelos secos que nos permiten bajar a 25 kilos metro cuadrado, pero lo que es indiscutible es que el techo radiante, por ejemplo, de yeso laminado, pesa 12 kilos metro cuadrado. Eso desde el punto de vista de masa y de inercia. El perder masa hace que el sistema sea más maniobrable. Y por otro lado, la capacidad de emisión en calor es la misma y en refrigeración es mayor en un techo radiante, porque hay una parte convectiva, esto sí, el aire que está en contacto con el techo, si se enfría, tiende a caer. Por tanto, nos da un incremento de prestaciones en sistema refrescante, digámoslo así, y eso unido a que tiene menos masa hace que el sistema sea muy versátil y muy adaptable, sobre todo en rehabilitación. Bien, la tercera tecnología que nosotros promovemos, y aquí confieso que si bien tenemos mucha experiencia en sistemas radiantes, en ventilación mecánica centralizada de doble flujo no la tenemos. Ahora estamos participando en el primer proyecto que va a ir con esta tecnología. Sí que pensamos que es algo que no se tiene muy en cuenta. Hay muchos actores que empujan en otra dirección y nosotros, bueno, técnicamente queremos poner esta solución sobre la mesa. Veréis, nosotros tenemos una climatología muy diversa en la península. Ahora aquí parezco el hombre del tiempo, pero básicamente digamos que tenemos un clima variado y rico. En invierno tenemos necesidad de ventilar en todas partes, pero sobre todo de calentar en una determinada región más fría. Y en verano, además de ventilar, puede que necesitemos refrigerar y en muchos casos quitar humedad, ¿vale? Claro, esto hace que el problema técnico se tenga que abordar de distintas maneras. Y cuando se aplica, por ejemplo, un fan coil con agua a 7 grados, funcionará bastante bien, pero bueno, no puede o no tiene por qué ser muy eficiente ni tampoco confortable porque enfriará, pero de manera indirecta nos quitará quizá demasiada humedad. Bien, hay muchos sistemas de ventilación para edificios existentes. Hay un gran mercado de ventilación puntual. Pensar que cada vez que una vivienda se hace una mejora desde el punto de vista de cerramientos, se cambian ventanas y se mejora su hermeticidad, si no se ventila, se empiezan a generar problemas de condensaciones interiores y de humedades. Y esto es algo bueno, hay muchas empresas de tratamiento de humedades que lo han visto y hay anuncios en televisión, etcétera, porque realmente o sea, el pago, el gasto de calefacción y de climatización es importante, pero cuando hay problemas de humedad por condensación, pues la sensación es bastante desagradable. Entonces hay un gran mercado de ventilación puntual en edificios existentes. El segundo tipo de ventilación que es muy conocido y aplicado también en edificación en vertical es la ventilación de simple flujo, aceptada por el código técnico y que se basa su funcionamiento en un punto, o sea, en un único extractor por vivienda con distintos puntos de toma, los cuartos húmedos, una única descarga, normalmente en la cubierta del edificio, y una entrada de aire exterior a través de orificios en ventana. Bien, desde un punto de vista de eficiencia, esto es un desastre, porque si el clima es frío o es caluroso, vamos a tener una entrada de aire a una temperatura inadecuada dentro de los espacios. Por tanto, todo apunta a que la solución adecuada sería la ventilación de doble flujo, que no solo permite hacer una extracción, sino también una aportación controlada del aire de ventilación y ello permite pues, recuperar calor de ese aire de extracción y convertir la instalación en más eficiente. En viviendas aisladas, esta es la mejor manera de hacerlo, no hay ninguna duda. La cuestión que nos planteamos nosotros es si en edificios de viviendas en altura tenemos que instalar o promover instalar un equipo de ventilación en cada vivienda. Esto tiene algunas ventajas porque cada usuario tiene su equipito y digamos que no es solidario al funcionamiento de la instalación. Esta instalación, si la vivienda está desocupada, podría estar parada sin ningún problema, pero el inconveniente que tiene es que generamos un mantenimiento importante. Imaginaos 30 viviendas, pues 30 aparatitos con sus 60 filtros que hay que cambiar cuando el usuario está, no está. Por tanto, bueno, desde el punto de vista de racionalización de la instalación, tiene sentido
plantearse al menos, preguntarse si es interesante la aplicación de la ventilación centralizada, como ya se hace, por ejemplo, en hoteles o en oficinas o en otro tipo de instalaciones. En nuestra opinión, sí, evidentemente hay algún problema asociado y es que es una instalación que no se puede parar, porque las extracciones de los baños, por ejemplo, van vinculadas a este sistema. Pero si pensamos en un edificio de viviendas de uso frecuente, no esporádico, sino de uso habitual, vivienda habitual, pues tiene sentido que la ventilación esté siempre en funcionamiento. Claro, desde un punto de vista, el doble flujo individual a nivel de esquema, lo que veis aquí es que cada vivienda va a tener su equipo instalado en un falso techo. Esto implica acceso, mantenimiento, ruidos. Normalmente se instala en los falsos techos de baños. Se empiezan a instalar en falsos techos de cocina y empieza a haber equipos de parte alta de mueble. Cada vez son más pequeños y en ese sentido se favorece un poco la instalación, pero cada usuario tiene su unidad, su equipo. La instalación centralizada pasaría por instalar un único equipo para un conjunto de viviendas. Por tanto, todo el tema de consumos de energía se simplifica en una sola unidad, de filtros y de mantenimiento también, y lo que sí que se exige es un sistema de control de caudal de entrada a cada vivienda, tanto de entrada como de salida. Bien, nosotros pensamos que esto es una herramienta interesante, simplifica el proyecto, lo abarata a nivel de costes de inversión y desde el punto de vista de costes de explotación, los consumos de energía pueden ser un poco más altos desde el punto de vista de que hay más pérdida de carga en conducto, pero los caudales de ventilación son relativamente pequeños y eso hace que se pueda invertir en buenos equipos de ventilación y si se quisiera incluso se podría dotar a la instalación de compuertas para poder aislar una determinada vivienda. Esto es una cuestión que luego si queréis podemos discutir y me encantará conocer si tenéis alguna experiencia en ese sentido. Bueno, vamos a la tecnología número 4, que es la desumectación termodinámica. Para quitar humedad, cuando es necesario, si en climas cerca de costa, lo que hacemos es hacer pasar ese aire directamente por una batería fría. Esa batería fría puede ser alimentada por agua o por gas refrigerante y como consecuencia de pasar por ahí el aire se enfría y pierde agua. Si queríamos aire frío, fantástico, pero si queríamos solo aire seco, es necesario realizar un calentamiento a posteriori. Por tanto, necesitamos siempre dos baterías, una fría y otra caliente. Esto es lo que se conoce como deshumectación termodinámica cuando ambas baterías están unidas a un circuito frigorífico. Bien, en Giacomini hace muchos años que utilizamos tecnología de deshumectación para asegurar el funcionamiento de los sistemas refrescantes en climas húmedos y lo que hemos hecho ha sido, darnos cuenta de que el tratamiento de deshumectación puede ir vinculado a los equipos de tratamiento de ventilación mecánica y desde hace ya unos años proponemos unidades híbridas que no solo hacen la ventilación, sino que también pueden hacer un tratamiento de aire recirculado de deshumectación. Estos equipos, cuando pensamos en viviendas unifamiliares, sobre todo, o en reformas individuales de viviendas en centro de ciudad, se parecen mucho a los sistemas de doble flujo. La diferencia es que en lugar de tener extracción y conexión al exterior y toma de aire exterior e inyección, además tienen un nuevo circuito de aire, que es este que veis en color lila, y que permite hacer recirculación del aire de la vivienda. El funcionamiento es automático. Normalmente los equipos trabajan en modo ventilación, pero cuando la humedad interior aumenta o la temperatura aumenta o disminuye, el sistema puede aportar calor o quitar humedad. ¿De acuerdo? Nos permiten entregar entre 2 y 3 kilovatios de potencia en refrigeración, por tanto, viviendas pasivas o sistemas con muy poca demanda de energía en climas no muy severos desde el punto de vista de refrigeración, nos van a permitir con una única unidad de ventilación también dar una aportación de calefacción y refrigeración. Obviamente estos equipos necesitan una conexión a un sistema de producción de agua, que puede ser en este caso a 15 grados. Dicho de otra manera, podríamos, por ejemplo, plantearnos una instalación radiante de suelo o de techo con un equipo de ventilación y este tratamiento con una producción, en este caso sí, a 15 grados en verano y a 35 grados en invierno. ¿Vale? Aquí tenéis una visión de la configuración de los equipos en vertical y en horizontal.
y como veis, bueno, ya hay ahí al fondo de la imagen, aparece un compresor porque todas estas unidades utilizan un sistema frigorífico equivalente al que hay en una secadora para enfriar o secar el aire recirculado, también el aire exterior, ¿de acuerdo? Una evolución de estos equipos es solo la parte de sumectación, pero con un recuperador de calor centralizado. De manera que podemos hacer un planteamiento de viviendas en altura con un recuperador de calor único para el edificio y en el interior, en lugar de un fan coil, lo que propondríamos es instalar un equipo de desumectación que nos va a entregar esos 2-3 kilovatios con agua a 15 grados. ¿Vale? Por tanto, el primer objetivo que decíamos de producir a 15 y a 35 podríamos conseguirlo con estas tecnologías. Bien, vale, aquí, bueno, veis un poco el esquema de funcionamiento. En este caso sería instalación individual. Habría una unidad por cada vivienda, pero si os fijáis, esta unidad estaría conectada al propio sistema de distribución radiante, que podría ser a 7 o a 15 grados. Si es termodinámico, si lleva compresor, bueno, podemos trabajar con agua a 15 grados. Bien, vamos a la penúltima tecnología, que es la producción de agua caliente sanitaria hidrotérmica. Seguramente todos conocéis los equipos aerotérmicos, que son bombas de calor especializadas para calentar agua caliente sanitaria, y para ello lo que hacen es mover aire a través de unos conductos que están en la parte superior. Ese aire puede ser del exterior o de un garaje y, bueno, básicamente lo que permiten estos equipos, nos facilitan mucho el trabajo, es a la hora de separar la producción de agua caliente sanitaria de las otras demandas de clima. Hay un equipo especializado en producir el agua caliente y digamos que la producción de climatización no se distrae con esta actividad. Y además, como es un equipo que solo hace esto, su rendimiento es óptimo y digamos que permite un ahorro importante de energía. Además, las potencias de estas unidades son bajas, estamos hablando de unos 400 vatios, aunque pueden, y de hecho llevan resistencias eléctricas para emergencia, apoyos o cualquier otra eventualidad. Y esto significa dos cosas. Primero, que los tiempos de preparación son largos, ¿sí? Estamos hablando de 5 o 6 horas desde que se llena un depósito de agua fría hasta que el agua está disponible. Pero al mismo tiempo, el hecho de que sean largos significa que no hay puntas o picos de consumo, lo cual los hace muy interesantes en estrategias de producción fotovoltaica. Los picos de consumo que se salen de la producción fotovoltaica, pues obviamente hay que cubrirlos con producción eléctrica de la red y entonces perdemos la capacidad de producir el agua caliente sanitaria con energía solar fotovoltaica. Estos equipos aerotérmicos, a diferencia de las máquinas, las típicas aerotermias bibloc que tienen la nevera dentro, es que precisamente permiten ciclos largos y no tienen puntas de preparación de agua caliente sanitaria, mientras que los equipos aerotérmicos que hacen clima y agua sanitaria, como priorizan el agua, cuando se ponen a producir agua sanitaria, entregan la máxima potencia disponible, calientan el acumulador en media hora, 40 minutos, y luego siguen haciendo clima. Pero claro, plantean un consumo elevado concentrado en el tiempo, ¿de acuerdo? Por lo tanto, nosotros entendemos que esta es una buena herramienta. Trabajan con un compresor, obviamente una batería y un condensador, un canal de aire. Pues bien, la novedad o qué sería una solución hidrotérmica, pues básicamente el mismo principio de funcionamiento, pero en lugar de verter el calor o absorber el calor del aire, mejor dicho, mediante ventiladores, lo que lo vamos a hacer es a través de un intercambiador de placas a una red primaria. Esto tiene, bueno, una ventaja, ¿lo veis por qué? Incluso el planteamiento que se hace es que este equipo pueda tener dos partes, porque a veces se instale en el interior de vivienda el acumulador y en el exterior el equipo de producción. Pero bueno, la principal ventaja es que nos permite básicamente, y así dicho puro y duro, es recuperar calor de la producción de agua caliente sanitaria. Tanto con generadores individuales, como veis aquí, como con generadores centralizados, como es la siguiente imagen.
En un edificio como este que veis aquí, imaginaos un sistema centralizado de producción con un primario que atiende a los sistemas de tratamiento de aire o sistemas radiantes y al mismo tiempo los generadores de agua caliente sanitaria lo que van a hacer es, en los ciclos de calentamiento de agua, van a enfriar el fluido de distribución. Obviamente en invierno no hay recuperación de calor, pero en época intermedia por cada máquina tenemos aproximadamente una producción frigorífica de 400 vatios durante 4 o 5 horas y en pleno verano, bueno, pues también tenemos una producción frigorífica que se suma a la producción de los equipos centralizados exteriores. Por tanto, entendemos que la producción hidrotérmica encaja muy bien desde el punto de vista de eficiencia de los equipos, de recuperación de calor de producción de agua caliente sanitaria, evitar picos y potencias y racionalizar un poco el tamaño y los espacios necesarios. Con todo esto, tomando el caso anterior, lo que vemos es que podríamos atender la demanda de calefacción mediante algún sistema radiante con agua a 35 grados, podemos atender la demanda de refrigeración con agua a 15 grados mediante sistemas radiantes. Si es necesario quitar humedad, no hace falta producir a 7 para quitar humedad, podemos producir a 15 y utilizar deshumectación termodinámica y en el caso del agua caliente sanitaria, con equipos específicos, hacer producciones a 60 grados con más eficiencia, incluso con aprovechamiento de energía residual, que ahora mismo pues, se tira y no se aprovecha. ¿Vale? Bien, como decía, este es un poco el panorama de principios, pero me queda una sexta tecnología y es cuando no es viable o no es posible utilizar agua o plantear un proyecto con agua a 7 grados, hay a 15 y vamos a hacerlo a 7, si vamos a ir a parar a un fan coil, hay una herramienta que nosotros consideramos muy interesante, que son los fan coils multizona. Seguramente ya conocéis herramientas y sistemas de sectorización mediante compuertas que te permiten con una única unidad hacer un control de temperatura independiente. Nosotros vamos un poco más allá y lo que hacemos es utilizar fan coils con distintos ventiladores. La batería es común, pero desde el punto de vista de ventilador, aunque sea una única máquina, es como si fuesen 2, 3, 4 o 5 unidades. ¿Qué ventajas tiene este planteamiento? Bueno, la primera es que a nivel de costes, con respecto a sistemas multizona de compuertas, no afecta para nada, es coste aproximadamente similar. La gran ventaja es que con un ventilador por cada salida, lo que tenemos es un control independiente del caudal y de la presión y también del ruido. ¿Vale? Por tanto, vamos a poder programar el control de cada una de estas unidades en un rango de trabajo distinto. ¿Vale? Son compatibles con cualquier tipo de difusión, porque no hay motorización ni compuerta en el difusor y vamos a poder dar un tratamiento de calefacción y de refrigeración por aire con un control independiente por zona. Además, bueno, básicamente, para que tengáis un par de datos, el caudal máximo por salida son unos 300 metros cúbicos y las potencias totales de los equipos, el de 2 kilovatios es de aproximadamente 3,8 y el de 5 salidas es de 8,1 kilovatios. Por tanto, podemos atender distintas tipologías de vivienda con una única unidad y con un control independiente. Con este tipo de regulador que veis aquí, no solo vamos a poder controlar el fan coil, sino que además podemos gestionar también un sistema radiante, de manera que podríamos plantear una instalación integral con un coste bastante contenido. Podríamos plantear una instalación de calefacción por suelo radiante, de refrigeración por fan coil o incluso de refrescamiento con sistema radiante, porque estos termostatos incluyen sensor de humedad relativa. Entonces, el funcionamiento va a ser siempre por etapas. Vamos a intentar resolver el problema térmico con el radiante, con producción a 15 grados. Si no somos capaces con 15 grados de satisfacer la demanda de refrigeración o de humedad relativa, vamos a dar una señal al generador para que pase a producir a 7, vamos a producir agua a 7, vamos a poder trabajar con fan coils, manteniendo o no, si tenemos control de temperatura del agua en suelo radiante, o el sistema radiante, y vamos a tener un híbrido de temperaturas. El objetivo es que el sistema trabaje el máximo número de horas posible
a 15 grados, pero si es necesario podemos hacer que el sistema trabaje a 7 grados. ¿Vale? Bien, este es un poco el planteamiento de las tecnologías y ahora os invito a que hagáis un ejercicio y es el siguiente. Muchas veces tener una respuesta rápida de qué significa tener un presupuesto de cualquiera de estas soluciones es complejo, entonces yo os invito a que saquéis el celular, el teléfono, escaneéis este código QR que os lleva a un formulario y bueno, mediante la contestación de unas pocas preguntas en 2 minutos vais a poder hacer un presupuesto de la mayoría de estas tecnologías. De ventilación centralizada y ACS hidrotérmica no, pero de techo radiante, de suelo radiante, de fan coils, de producción, de ACS, en muy poco tiempo vais a tener un presupuesto porque partiendo de 4 datos, superficie de la vivienda, dormitorios, os animo a que lo hagáis, si queréis, es voluntario. Si quiera escanear este código y con el teléfono, bueno, pues rellenáis los datos, ¿os parece? Sí. Bien. ¿Dónde os lleva este código? Bueno, pues este código es el inicio de un asistente virtual sobre el que llevamos ya un tiempo trabajando y que pretendemos que nos permita daros respuesta en muy poco tiempo a las preguntas más habituales, pues qué cuesta, qué materiales implica, etcétera, ¿vale? Si escaneáis este código, rellenáis el formulario y lo enviáis, vais a tener una respuesta en segundos de confirmación de recepción y en pocos minutos vais a tener una valoración detallada junto con una plantilla de parametrización del proyecto. Por un lado, este presupuesto ya os va a dar un orden de magnitud, una idea, una información valiosa. Por ejemplo, estáis en una reunión con clientes, se plantea la pregunta típica, bueno, ¿y qué costaría un techo radiante? O esto se podría hacer con suelo radiante. O, oye, he oído que hay unos fan coils multizona. ¿Qué coste tendría esta solución teniendo en cuenta esta tecnología? Bueno, pues si rellenáis ese formulario con las preguntas vais a tener un primer precio. ¿Vale? ¿Lo estáis haciendo? Bueno, no, luego me comentáis. ¿Vale? Con ese formulario, o sea, con esa plantilla, vosotros mismos o mediante apoyo de nuestra red comercial, vais a poder reenviarla tantas veces como queráis y hacer valoraciones de distintas variantes. Por ejemplo, un suelo radiante a paso 10 o a paso 15. ¿Qué impacto económico tiene? ¿Cómo varía el número de colectores? ¿Cómo aumenta la prestación en refrigeración? Un suelo radiante con pavimento de madera o con pavimento cerámico. ¿Cómo cambian la emisión de calor y las temperaturas de trabajo? Un suelo radiante y un techo radiante en el mismo proyecto. Una producción centralizada o una producción individual. Podéis enviar tantas veces la plantilla como queráis, porque detrás hay un asistente, un servidor que calcula 24 horas, 7 días a la semana, hace un cálculo con esa información. Este es un proyecto muy ambicioso que llevamos desarrollando desde hace tiempo. Aquí veis el equipo técnico, Monse, Marc, Sergi y yo, que llevamos tiempo haciendo un trabajo sobre automatización de procesos. Y bueno, la verdad es que cuando lo compartimos con proyectistas, pues les suele hacer ilusión porque resuelve un problema típico de varios días en pocos minutos. Esto no significa que ya tengáis un proyecto definitivo, porque evidentemente es una primera aproximación, pero nos va a permitir hacer un paso de gigante. ¿Qué calcula esta herramienta? Pues desde viviendas unifamiliares a plurifamiliares, os va a permitir hacer una estimación aproximada de carga térmica, de demanda de ACS y de ventilación. Vais a poder dimensionar suelos radiantes, techos radiantes, los colectores, los grupos hidráulicos, los sistemas de control, la producción aerotérmica, centralizada o individual, la producción de agua caliente sanitaria, los equipos de ventilación, los fan coils y la contabilización de energía en el caso de proyectos centralizados. Ejemplos. Pues mirad, aquí sería una vivienda, por ejemplo, con producción de aerotermia individual. Cada vivienda tendría su equipo fuera. Una producción aerotérmica de agua caliente sanitaria, un sistema radiante con un colector y un fan coil. Este sería un caso, por ejemplo, para trabajar con
calefacción por radiante y refrigeración por fan coil, con producción individual, una máquina por vivienda. Podríamos centralizar la producción de agua caliente sanitaria. Vais a poder hacer simulaciones de agua caliente centralizada, con contadores de agua caliente para el suministro de ese agua caliente a cada usuario, pero manteniendo la producción individual. También es posible centralizar la producción con menos equipos en cubierta, y en este caso hay que añadir también, hay que tener en cuenta los contadores de energía para la climatización, ¿vale? O incluso en breve, cuando esté disponible, vais a poder hacer los cálculos con acumulación hidrotérmica, tanto en instalación individual como en centralizada. Bien, este es el asistente. Os invito, si no lo habéis hecho, a que lo probéis, porque vais a tener una respuesta en breve y una impresión, bueno, muy concreta de qué hace cada solución. Los datos que procesamos son muy sencillos. Son superficie, número de zonas y superficie, alcance de qué queremos hacer, si queremos producción o no, y, bueno, de datos básicos, el nombre del proyecto, la provincia, para hacer una simulación energética del consumo, la demanda de energía que va a haber. Y luego vais a recibir una propuesta como esta que veis aquí. Una serie de cálculos detallados de todas y cada una de las partes en base a esa información. Una lista de materiales con imagen, descripción, cantidad y precio de los productos implicados en ese proyecto. Y obviamente no es una herramienta gráfica, es decir, es una herramienta paramétrica, o sea, suponemos muchas cosas, pero lo que sí sabemos es que al final cualquier proyecto se va a adaptar o va a formar parte de otras piezas ya desarrolladas. Por ejemplo, la pregunta habitual, ¿cuál es el espesor del suelo radiante? Bueno, pues aquí en cada proyecto se os va a enviar una instrucción técnica donde se indican los distintos espesores en función de la resistencia térmica del panel y del tipo de mortero. O esquemas de principio para acumuladores inerciales con separación. O esquema de líneas para según qué tipo de regulación. O sea, ¿qué debéis de tener en cuenta para aplicar en vuestro proyecto a la hora según la tecnología de control que se elija? Por ejemplo, aquí tenéis un desarrollo de una vivienda que se hizo inicialmente con esta herramienta. Aquí tenéis un esquema tipo para es la producción de agua sanitaria de una gran villa. Es un pequeño hotel, son 4 dormitorios tipo suite más 4 o 5 apartamentos, ¿vale? Por tanto, son 9 dependencias con 9 baños. Los 4 apartamentos tienen una cocina office, es decir, es un pequeño hotel. Y lo que le pasamos al instalador fue una orientación de esquema tipo. Y ahí tenéis a la derecha el ejemplo de aplicación de este diseño, ¿vale? Un poco para vosotros yo creo que es una gran ayuda porque os da un database de información técnica de valor que obviamente podéis adaptar. La información que recibís recibís siempre vía PDF, pero si alguien tiene necesidad se le puede enviar los diseños en CAD y los podéis adaptar. Y un poco lo que pretendemos es facilitar la aplicación de todas estas tecnologías. Recordad que nuestro objetivo es que realmente se reduzca el consumo de energía en los proyectos en los que participamos. A veces implica tomar decisiones y aplicar herramientas y tecnologías que no se conocen muy bien, y nuestro objetivo es hacer que eso sea lo más fácil posible. Si el proyecto es viable, que salga adelante, y si no, no, pero que al menos lo podáis tener en cuenta. Bien, termino ya con una reflexión que hacía Vinicio de Moraes en una canción que es Samba do Pensao, que dice que la vida es el arte del encuentro, y un poco lo que intentamos hacer con este asistente es facilitar el encuentro de todas estas tecnologías para no hacernos daño, porque realmente es complejo tener en cuenta todas las cuestiones asociadas, y etcétera. Vale, bien. Por mi parte, he cumplido. Sí, hay una voz aquí.
Un segundo, vuelvo a ver que me he perdido aquí ahora. Vale. A ver, estaba compartiendo. No. Bien. Por mi parte, dejar de compartir. Voy a dejar de compartir. A ver cómo lo hago esto. Hola. Tienes el botoncito rojo por ahí de dejar de compartir presentación. Vale. Ah, vale, es que ponía detener compartición. Vale, es que me daba Eso sí, miedo, es que pone... me daba miedo parar la grabación. Vale, vale. Vale, y tenemos Ahora, una preguntina por el chat. venga. A ver. Sí, a ver, tengo aquí el chat a la derecha. A ver, dice, bueno, voy de última pregunta a primera, ¿eh? Al final, vale. Aquí la última pregunta dice, en una instalación de calefacción, refrigeración de suelo radiante, ¿cómo afecta que el suelo de la vivienda sea de tarima laminada o de grés? ¿Afecta lo mismo a calefacción y a refrigeración? Vale. Claro, hay una afectación. Lo que pasa es que puede ser relevante o no. La transmisión de calor del suelo pasa por la resistencia térmica de las capas que hay Les encima. digo que... Sí, Uy, perdona, perdón, perdón. Sí, es decir, el emisor radiante ideal sería el mejor conductor posible, ¿vale? Esto no significa que, o sea, no quiere decir que no se puedan poner elementos de madera, se pueden poner. Lo único que vamos a aumentar la resistencia térmica y a efectos de calefacción posiblemente tengamos que aumentar algún grado la temperatura de impulsión del agua. Bien, si es razonable no hay problema. Y en refrigeración vamos a perder sensiblemente una parte importante de la potencia porque ya vamos muy limitados. Lo mejor es hacer un cálculo y ver, bueno, qué obtenemos con las distintas herramientas. Con el programa de cálculo que tenéis se pueden simular distintos tipos de pavimento, desde cerámicos o inexistentes de resistencia térmica cero a maderas o moquetas o cualquier otro material sintético con una RT de 0,15, que es el máximo que la norma recomienda para poner en suelos radiantes. O sea que es perfectamente viable. Y sí, va a tener afectación a la temperatura y por ende al consumo, pero bueno, puede ser que sea algo moderado y perfectamente asumible. ¿Vale? Vale. En el chat no hay más preguntas. No sé si queréis hacer alguna otra consulta. ¿Habéis tenido oportunidad de hacer algún presupuesto? ¿Alguien lo ha hecho? ¿Ha recibido respuesta? Tenéis permiso todos para abrir el micro si queréis, ¿vale? Porque igual es un poco más fácil para Sí. Sergio no tener que estar ahí. Entonces, si queréis eso, podéis abrir el micro y proponerle a Sergio las preguntas o compartir lo que queráis. Sí. Vale. Hola, Sergio. Hola, buenas. Muy buenas. Mira, primero darte las gracias lo primero por la presentación y hacerte una pregunta con respecto a edificios antiguos, edificios, Sí, como decías tú, construidos en los 70, 80, que ya tienen sus sí. 40 años. ¿Qué tipo de técnicas se podrían aplicar para mejorar lo que es la eficiencia de esos edificios con servicios centrales tipo calefacción y ACS? Y que bueno, que tienen Vale, cierta limitación a la hora de hacer obras y demás. claro. Vale. Pues mira, eres Nicolás, ¿verdad? Sí. Vale, vale. Pues Nicolás, mira, y un poco lo que intuyo, veo y tenemos un gran parque de viviendas existentes que además las estamos sometiendo a un estrés térmico importante porque cada vez parece que hace más calor, ¿vale? Entonces, durante un tiempo ha sido un poco la selva de quien se pone el aire acondicionado como pueda, según qué ciudades, pero empieza a ser un momento y además las ayudas y digamos que nos empujan a poder hacer soluciones centralizadas. Y en mi opinión pasarían, por ejemplo, desde de menos a más impacto, y ya se están haciendo edificios así, producciones centralizadas de agua caliente para calefacción y climatización y equipos de tratamiento por aire tipo fan coil, ¿vale? A baja temperatura, como se haría en hoteles, y valorar, por ejemplo, si el agua caliente sanitaria la prepara cada vecino o si hay espacio para hacer producciones centralizadas. Es decir, se puede hacer una aplicación progresiva de menos a más. Y claro, en ese caso hay que entender que si las viviendas están, bueno, igual estás pensando en una rehabilitación integral
sin ocupación, pero muchas veces nos vamos a encontrar con proyectos de rehabilitación de viviendas con gente viviendo dentro. Por tanto, la inversión mínima sería habilitar un espacio para equipos comunes, hacer una espina dorsal de distribución de energía en vertical, una entrega a cada usuario de 2 tuberías, con un contador de energía y una unidad interior que puede ser, por ejemplo, un fan coil multizona, ¿vale? Que puede instalarse en un baño y no supone un gran problema de intromisión en las viviendas. Esto sería lo mínimo desde el punto de vista de calefacción y clima. Y luego, a nivel de producción de agua sanitaria, se podría plantear lo mismo, pero claro, habría que ver si se hace, cómo se hace esa producción, qué espacios hay y cómo se accede a cada vivienda. Lo que sí que parece claro es que los sistemas de distribución de calor a alta temperatura, porque podrías plantearte antes instalar una caldera y luego un primario de calefacción y una producción instantánea de agua caliente sanitaria, ¿no? Eso no parece tener mucho futuro por el rendimiento de la alta temperatura en sí. A modo de ejemplo, os comento que en Bélgica, por ejemplo, que es donde están liderando este proyecto de producción de agua caliente hidrotérmica, esto viene de la necesidad de que hasta ahora los district heating en Bélgica eran a alta temperatura, pero ahora ya se están proyectando con sistemas de distribución de calor a 35 grados. Entonces, las viviendas tienen que calentarse con agua a 35 grados, las del nuevo proyecto, y, ojo al dato, también exigen una previsión de climatización de hasta 30 vatios metro cuadrado en Bélgica, cosa que antes no pasaba. Es decir, hay un acercamiento de la temperatura, ¿vale? Y una búsqueda de la eficiencia. Entonces, Nicolás, no sé si te he contestado o hay alguna duda. Sí, no, yo te digo, es un caso real, el mío propio. Sí. Yo, pues, digamos, ahora tengo entre manos un edificio que básicamente es el edificio en el que vivo, de 70 viviendas, años 70, calefacción central y agua caliente sanitaria con calderas de gasoil. Y bueno, pues hay que replantearse cambiar todo ese modelo. Sí. Entonces, claro, la cuestión de la baja temperatura es que te obligaría también a cambiar todos los elementos de radiación, Sí. porque suelo radiante o techo radiante pues no vas a poder poner en las viviendas, están habitadas todas, Sí. lógicamente. Entonces, Sí. es complicado. Vale, pero ¿hay demanda de climatización? No, sería aquí en Gijón, tampoco. En Gijón Sería todavía. básicamente Vale. ACS y calefacción, básicamente. Bueno, ahí una alternativa económica sería buscar equipos de alta temperatura mediante bomba de calor con R290 que tienen capacidad de alcanzar temperaturas elevadas con un buen rendimiento. Lo único que, bueno, complica un poco el hecho de que son unidades de propano y hay una serie de distancias bueno, pues que hay que respetar. Y digamos que el reglamento en ese sentido es bastante exigente, pero sería una herramienta interesante para minimizar digamos, las actuaciones en el interior, ¿no? También nosotros pensamos que la hibridación es una herramienta fantástica, es decir, ahora, no sé, si somos capaces de reducir un 50 o un 70% el consumo de energía primaria fósil, pues bienvenido sea. Es decir, yo creo que hay bastantes vías para abordar cada problema y ahí hay una labor de ingeniería clarísima. O sea, lo más sencillo sería, en este caso en concreto, que tiene esa instalación de radiadores, complementarla o hibridarla con unos equipos de alta temperatura, pero de fuente de producción eléctrica. Bueno, hay que valorar también si hay posibilidades de suministro, etcétera. Pero bueno, un poco sería esa una herramienta relativamente sencilla sin necesidad de entrar en las viviendas, ¿no? Bueno, te lo agradezco, tampoco quiero monopolizar las Vale. preguntas. Gracias. ¿Alguien ha utilizado el asistente y le ha contestado? ¿Alguien que lo quiera compartir? Si no, mira, os enseño. Sí, Os hola, enseño. hola. Sí, Álvaro, dime. Hola, buenas tardes. Buenas tardes, encantado de saludarlos. Yo sí lo he utilizado.
He utilizado el asistente y me ha llegado rápidamente la contestación. Vale. Ah, perfecto. ¿Y el estudio también o todavía no? No, todavía no, el estudio no ha llegado aún, Vale, solamente pues, la respuesta. vale. Mira, yo voy a compartir, porque esta tarde he hecho una prueba y veréis un poco lo que significa. A ver, un segundito. Voy para allá, que ahora me he perdido. Aquí, vale. Comparto pantalla otra vez. Vale, compartir, mirar. Esta, vale, veis mi correo, ¿sí? Vale, Sí. esta tarde he hecho un ejercicio, he enviado 3 formularios enseguida, uno tras otro, porque bueno, quería hacer una prueba y he recibido 3 contestaciones, que la primera respuesta que recibí siempre es del tipo gracias, hemos recibido tu petición, nos ponemos con ello y bueno, te damos una serie de orientaciones, etcétera, ¿vale? Acto seguido, al cabo de un rato, depende del tráfico que hay, lo que vais a recibir es una propuesta de estudio o de valoración, ¿vale? Si os fijáis, yo aquí he enviado 3, Sergio 1, 2, 3, ¿de acuerdo? La primera, lo que vais a recibir es, por un lado, un PDF y, por otro lado, una plantilla. El PDF es el informe, valoración, en este caso, pues, con generadores, central térmica, suelo radiante, regulación y ventilación, ¿vale? Entonces, hay una memoria técnica descriptiva, hay una estimación de carga térmica y una valoración de las potencias que entregan los equipos. En este caso hay una instalación de suelo radiante y ya no hay nada más. Solo hay suelo radiante que cubre con 42 vatios el 34% de la estimación de cargas que hemos hecho, ¿vale? Esto en refrigeración. Y en calefacción, pues hay también un suelo radiante que cubre el 100% de la estimación de carga que hemos hecho. ¿De acuerdo? Vale. Acto seguido, lo que nos interesa siempre es ver que no solo cubrimos el global, sino que cubrimos dependencia a dependencia la carga térmica objetivo. En calor es así, en refrigeración no, porque solo estamos hablando de un suelo radiante, en este caso es en Barcelona. ¿De acuerdo? Bien. Hay un dimensionamiento de la unidad de la bomba de calor, del acumulador de energía. En este caso son dos viviendas, los colectores, el dimensionamiento, el suelo radiante, los caudales, la regulación, los fan coils que se han instalado, etcétera. Bueno. Y luego lo que os comentaba de las instrucciones técnicas, tendréis un listado, por ejemplo, de información respecto a encuentros de suelo radiante con el perímetro, ¿vale? Pues clicáis aquí y bueno, vais a tener una serie de soluciones constructivas de cómo abordar, por ejemplo, encuentros con bañeras, con duchas, con cocinas, etcétera, ¿vale? Bien. Continúo, bueno, obviamente hay un presupuesto, hay una valoración en partidas globales y después hay una valoración detallada con todos y cada uno de los equipos que se han tenido en cuenta en este proyecto. Como os decía, he hecho una prueba de perdón, un segundito, aquí, vale. 3 estudios en un mismo tiempo y bueno, aquí tendría la segunda valoración, etcétera. Si os fijáis, cada proyecto viene acompañado de una plantilla donde en esta plantilla vais a poder hacer cambios y adaptaciones de la información paramétrica del proyecto y esta plantilla la vais a poder volver a enviar y obtener valoraciones distintas. Por ejemplo, este es un proyecto que es la vivienda 3 en Barcelona, pero mira, ahora lo voy a hacer por ejemplo, ¿dónde estoy aquí?
en Asturias. Venga. Y además este proyecto no quiero que incluya la producción, ni de calefacción ni de clima, solo quiero, en este caso, un techo radiante. Quiero un techo radiante. La vivienda no quiero que sea plurifamiliar, es una unifamiliar. ¿Vale? No es un edificio nuevo, es una reforma. No es aislado, es un edificio, por ejemplo, medianero. No es del 2006, sino que es del 79. ¿Vale? Y, bueno, más o menos tengo unos porcentajes aquí de acristalamiento que me sirven. Las zonas son estas que veis aquí, ¿vale? 120 metros cuadrados. Y, bueno, pues puedo decidir, por ejemplo, que el tipo de colector que quiera, porque a mí me gusta trabajar con un colector de latón, con caudalímetro. Puedo también, en lugar de pavimento cerámico, puedo ensayar un parquet de 15 milímetros. Y puedo también, por ejemplo, ¿dónde estoy aquí? Sí. El paso de la instalación, en lugar de 10, que sean 15 centímetros. ¿Vale? Vale, entonces, yo lo que podía hacer con esta plantilla, tal cual, la guardo y la envío por mail al correo que me la ha enviado, que es este de estudios. Y en unos minutos me va a contestar con esta versión. O incluso puedo grabar 3 versiones, a paso 10, a paso 15, con pavimento de madera y con pavimento cerámico. Cojo las 4 versiones, las meto en un correo, las envío y me va contestando una a una. Pam, venga, paso 10, paso 15, con madera y con cerámica. ¿Por qué hacemos esto? Pues porque nuestro día a día lo hacemos ya manualmente, pero tardamos mucho tiempo entre que nos envías un mail, entendemos lo que hace falta, contestamos, no encaja, ¿no? Y un poco lo que intentamos es poner a vuestra disposición una potente herramienta de dimensionamiento de instalaciones. ¿Dónde estoy? No, aquí, un segundo, que ahora me he quedado aquí. ¿Vale? De manera que tengáis una respuesta rápida y una valoración. Si queréis también os puede enviar una valoración en Excel, todavía no, pero también os podrá enviar un Excel compatible con Presto y con Arquímedes. Esto lo tenéis que pedir a mano y se os prepara y se os envía. Pero esa es una herramienta muy, 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 muy potente de dimensionamiento de instalaciones. ¿Vale? O sea, no es una calculadora rápida de ratios, hace un dimensionamiento en base a la norma 1264 para el suelo, selecciona los fan coils, hace un predimensionamiento del tamaño de rejillas. Es decir, eso es un gran aliado para ahorraros tiempo, en definitiva. ¿Vale? Y nosotros pensamos que si os es útil y lo utilizáis, pues lo tendréis en cuenta en vuestros proyectos. Básicamente esa es la principal razón. ¿Tenéis alguna pregunta más? ¿Algún comentario? ¿Alguien tiene experiencia o quiere, por ejemplo, en el tema de la ventilación mecánica centralizada en viviendas? Bueno, ¿algún comentario? Voy a mirar el chat. Vale, bueno, hay aquí agradecimientos, muy bien, vale. La herramienta muy útil, vale. Bien, no sé si alguien, si queréis hacer alguna pregunta o algún comentario. Tenemos por aquí también a Manuel del Pozo, no sé si quieres aprovechar para saludar. Y... Buenas tardes. Estoy un poco afónico, pero bueno, no acabo vale. de curar el catarrazo, pero gracias Venga. a todos por venir y sí que animo a probarlo, aunque sea en otro momento, que yo sé que estáis a tope, porque vais a ver que es una herramienta muy útil
y sobre todo ponérselo difícil a Sergio, que le gustan los retos y las reformas raras o las soluciones complicadas para situaciones complicadas. Y Bueno, por eso está tú, aquí Sergio, porque no solo es de Giacomini, sino que le gustan las instalaciones. bueno, ya hace muchos años sí que nos dedicamos. De hecho, Manuel, este asistente virtual es un poco una respuesta a alguna frase me has dicho, ¿te acuerdas? Te tienes que clonar. Ahora te has silenciado, ¿no? Bueno, pues esta herramienta nos permite crecer en capacidad de respuesta y en eficiencia y eficacias en la misma, ¿vale? Porque es una respuesta parametrizada, muy completa y la verdad es Sobre que todo lo que tú tenemos... decías, Sergio, que permite ver cómo afrontar la instalación, cómo hacer la Sí, solución al problema. Permite jugar con las distintas soluciones. Todas sí. estas tecnologías que hablabas antes, pues efectivamente no todas se pueden hacer o no todas se pueden implementar y hay que ver cómo echarle el lazo a la instalación. Sí, muchas veces pasa que estás con un cliente, oye, y esto, bueno, ¿cómo se podría hacer o qué costaría? O bueno, pop, mira, rellenas el formulario. El formulario básicamente hay 5 preguntas para identificarte y poderte enviar la oferta, el nombre, el mail, etcétera. Hay 5 preguntas de superficie, número de dormitorios, número de baños y número de plantas. Y con eso ya tenemos suficiente para empezar a imaginar un proyecto y darte una respuesta. Y luego, obviamente, tú puedes ir adaptando los datos y acercando ese proyecto a lo más ejecutivo posible. A ver, nosotros somos fabricantes, no somos ni instaladora ni ingeniería, pero nos interesa mucho dar soporte porque cuando participamos en algún proyecto lo que queremos es que funcione bien, se entienda, o sea, haya una concordancia exacta entre lo que puede hacer y lo que se espera, que eso es a veces lo más difícil. Porque ese es el camino de la satisfacción de todas las partes. El lunes por la tarde hice una reunión con un gabinete que están haciendo la dirección de obra de una residencia en la que el proyecto está hecho con suelo radiante, en calor y frío, y aire de ventilación. Entonces la instaladora tiene mucho recelo, mucha preocupación, porque uno de los fabricantes de suelo que ha contactado le transmite que, bueno, esto es refrescante, significa que da lo que da, ¿no? Entonces, claro, el instalador no quiere hacer un proyecto refrescante, quiere hacer un proyecto de refrigeración, porque, a ver, el refrescamiento es útil cuando tú planteas una instalación de calefacción y aceptas que puede trabajar en frío y que dé lo que dé. Eso está bien. Pero si tú haces un proyecto en una ciudad como cerca de Barcelona y tienes demanda de refrigeración, tienes que saber en qué condiciones o qué tipo de demanda puedes atender. Eso no es refrescamiento, es refrigeración. Entonces tienes que saber si el suelo radiante da 20, 30 o 40 vatios. Y el aire, ¿cuántos tiene que dar? Porque si el problema es de 35 vatios de carga térmica, lo tenemos resuelto. Pero si el problema es de 70, no. Y eso hay que saberlo y abordarlo, ¿no? Entonces, un poco lo que a nosotros nos mueve es que haya esa información encima de la mesa y que se tomen las decisiones que se tengan que tomar y se hagan las cosas bien, no es más, ¿no? Entonces, bueno, un poco esa herramienta va en ese sentido, ¿vale? Somos capaces de dar esas respuestas, aunque no estemos presentes, 24 horas al día, 7 días a la semana. En horario laboral hay una persona que si hay cualquier problema atiende el flujo, pero fuera de él podéis utilizar esta herramienta cuando queráis. Perdona, Sergio, hay una Dime. pregunta de Álvaro en el chat, si quieres Sí, comentar, es un poco larga. sí. Dice próximamente gestión integral. Vale, la leo, ¿eh? Dice, próximamente iniciamos la gestión integral de mantenimiento de edificio público. Vale. A nivel de ventilación, climatización del edificio, ¿qué aspectos consideras clave a la hora de iniciar la evaluación de estos aspectos? Eficiencia energética del edificio, estado de los equipos, eficiencia de estos. ¿Me podéis contestar al mail? Vale. A ver, por lo que entiendo se inicia una gestión integral de mantenimiento. Yo no soy un especialista en gestión, lo que sí entiendo, o sea, sí que hemos hecho muchos proyectos, aparte de envejecimiento, ver en qué nivel están. Lo primero, y va a ser sorprendente, es saber si esto funciona y ha funcionado y ver qué desviación tiene.
estado general, medición de consumos. Yo entiendo y luego acabar de valorar qué partes son aprovechables, viables y qué partes se podrían mejorar. En este tipo de casos que hay tantos frentes abiertos, suele ser recomendable hacer un criterio de prioridades, de importancia y urgencia, ¿no? La urgencia sería pues todo aquello que te provoca interrupciones de servicio, y la importancia es todo aquello que te hace gastar mucha más energía. Entonces, puntúas del 1 al 3 cada una de las dos cosas, multiplicas y el que tenga un 9 es lo primero que tienes que atacar. No sé, sería una manera de abordar, porque en edificios existentes el estado de las instalaciones puede ser pues, muy amplio. No solemos tener una gran cultura en este país de cuidado y mantenimiento del patrimonio y de instalaciones a veces menos, ¿no? Entonces, bueno, o es porque el explotador realmente le va la vida en ello, o muchas veces hay desatención. Entonces, bueno, me miro el correo y te acabo de contestar. ¿Qué más? ¿Alguna pregunta más? ¿Algún comentario? Pues si no hay ninguno más, no sé, María, si queréis, si estás por aquí. Sí, Sergio, estoy por aquí. Vale. Bueno, nada, si no hay ninguna duda más, ¿Qué te ha agradecer. parecido? Pues ¿Qué te ha muy parecido en interesante. general? ¿Sí? Sí, la verdad ¿No que... ha sido un tostón? No, Vale. para nada. Vale. Y me parece interesante a mí, que tampoco es que tenga mucha idea, o sea que para la gente que más o menos entienda un poco, pues supongo que también. Y bueno, a la vista están las felicitaciones por el chat. Entonces, bueno, agradecer a todos los que os habéis conectado, vuestra asistencia y sobre todo pues a Manuel y a ti, Sergio, pues la colaboración que tenéis con el COIAS, pues planteándonos esta jornada, como te decía, pues bastante interesante. Pues gracias a vosotros por invitarnos y nada, aquí estamos y para lo que queráis. Vale. Y bueno, si queréis dejar algún dato de contacto o si alguien necesita más información o lo que sea, pues puede contactarnos directamente a nosotros al COIAS y nosotros le trasladamos las cuestiones a Sergio y a Manuel. Sí. ¿Vale? Vale. Bueno, yo dejo aquí, si queréis, en el chat mi correo electrónico Eso directo, que en principio está en la web también, pero os lo escribo ahora un momento, ¿vale? Y cualquier cosa, en mi teléfono os dejaré aquí. Si queréis contactar directamente, ya sabéis, ¿vale? Lo escribo. Vale, ahí tenéis mis datos de contacto. Manuel, si quieres, pon los tuyos también. Y nada, por mi parte, un placer. Acabo de poner. Vale, y daros las gracias de nuevo. Y nada, cualquier cosa ya sabéis. Muchas gracias. Vale. Pues gracias a todos. Nos despedimos entonces. Chao. Hasta luego.